Gracias León, gracias a Jorge Castañeda y bueno, seguimos aquí con la cobertura de este memorial del 11 de septiembre y tenemos una mesa de lujo con dos internacionalistas de primera, pues dos analistas de Noticieros Televisa, Rafael Fernández de Castro, que además es profesor del ITAM. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días. No, tardes ya. Días todavía. ¿Cómo estás? Muy bien, Leo. Y Gabriel Guerra. Gabriel, también columnista del periódico El Universal, consultor y analista de Noticieros Televisa. Leo, muy buenos días y saludos a León hasta allá en Nueva York. Bueno, pues yo le he hecho a todos los invitados de estas mesas de análisis la pregunta de dónde estaban y qué pensaron en ese momento. A ver, Rafael, porque entiendo que tú estás en Washington. Así es, yo estaba regresando de Washington y estaba subiendo un avión de American Airlines. Sí. El avión salía a las 9 de la mañana, justamente iba a hacer escala en Dallas para seguir a México. Y bueno, ya no salimos, el piloto, yo me había hecho una siestecita ahí, era muy temprano el vuelo. Pero, entonces estabas en el aeropuerto nacional. En el aeropuerto nacional, efectivamente. Reagan, en el que está realmente en Washington, ¿no? A 2 kilómetros del Pentágono. Exactamente. Entonces, el piloto, ya estamos en la pista, sí. Se tardó mucho y de repente habló el piloto con una voz muy contrariada y nos dijo, vamos a regresar a la puerta, dejen por favor todas sus pertenencias, evacúen rápido el aeropuerto porque acaba de haber unos atentados terroristas en Nueva York y en Washington. Sí. Un gran silencio, Leo, nadie hablaba. No, bueno, salimos del aeropuerto, yo le pregunté a unos pilotos canadienses qué está pasando, me dijeron, vete rápido de aquí porque vienen otros aviones hacia Washington. Y a la hora de salir del aeropuerto, iba yo con Patricia, con mi esposa, saliendo del aeropuerto se veía esta nube enorme en el Pentágono, y sabías que había un avionazo en el Pentágono, ya la decisión era, ¿a dónde vamos? Mi mujer me decía, vamos a la embajada. Yo decía, no, vámonos lejos de Washington, vamos a Virginia. Sí, porque hay que decirle a la gente que la embajada de México en Washington está sobre la avenida Pensilvania a cuadra y media de la Casa Blanca, ¿no? Entonces digamos que no es el mejor lugar para irse a refugiarnos. Inmediatamente pedimos un aventón, nos subimos a un coche de un tipo sueco ahí, pero a la cuadra se para el coche, él alquiló un coche para irse a Nueva York y nos bajamos y nos fuimos caminando como 4 horas a casa de mi comadre, a Arlington, y la verdad de las cosas que sí, saliendo del aeropuerto yo sí pensaba que si venían otros avionazos, a lo mejor ahí me iba a tocar. O sea, realmente sí sentí esa sensación de miedo. De error. Me sentí parte, digamos, de la confusión de ahí, del horror de estar en ese lugar. Y evidentemente estuve 5 días, varado en Washington. Bajaron los cielos de los Estados Unidos y lo único que se oían era justamente los F-16, estos aviones sobrevolando Washington a cada media hora, y una sensación muy particular de no poder salir de Washington. Fue muy interesante realmente haber sentido eso, y cuando llegué a México lo que me llamó mucho la atención es la falta justamente de solidaridad con Estados Unidos, esa discusión justamente entre la clase política mexicana de si nos solidarizamos o si no nos solidarizamos, y justamente una discusión se hizo política en México en un momento en que el vecino realmente estaba en duelo. Claro. Gabriel, ¿tú dónde andabas? Yo iba en ese momento en mi coche, Leo, rumbo al noticiero de radio donde era yo comentarista en ese entonces, en MBS. Entonces llegué literalmente a los 25 minutos del primer avionazo a entrar directo a cabina a comentar. Que el asunto es de bote pronto, ¿no? De bote pronto. Que a nosotros nos toca así de repente, pero pues ¿qué dices, no? Pues ahí en ese momento era un poco... Está cañón de bote pronto, ¿no? Sí, porque era interpretar lo desconocido en ese momento. Me quedé, serían las 7:45 más o menos cuando iba yo llegando allá, me quedé hasta las 10:30, 11 de la mañana de corrido. Con los comentaristas viendo el resto de los acontecimientos, el segundo avionazo, la noticia del Pentágono, la noticia del otro que cayó, para entonces ya empezábamos a poder dilucidar un poquito por dónde venían las cosas, y en ese momento era yo también ya analista de Noticieros Televisa, me invitaron a sumarme al gran esfuerzo que se desplegó desde aquí, y me vine para acá. ¿no? Literalmente, ¿no?, a metros de donde estamos ahorita sentados, veo acompañar a Jorge Berry, a Lourdes Ramos, a Joaquín López Dóriga, a todo el grupo que estaba en ese momento conduciendo el esfuerzo. Yo había leído ya un poco y me había interesado mucho por la figura de Bin Laden y por la gran paradoja, ¿no? Habiendo yo estado hace muchos años en la Unión Soviética en épocas de la guerra en Afganistán,
la gran paradoja de haber criado al cuervo para derrotar a los soviéticos, que terminaría sacándole los ojos a las Torres Gemelas, para usar una analogía. Claro. O sea, Bin Laden fue apoyado en su momento por Estados Unidos. No una creación de Estados Unidos, pero sí alguien que sin el apoyo de la CIA y sin el armamento que recibe la CIA no hubiera logrado conformar el movimiento que conformó en su momento y que pues le dio la vuelta con una enorme habilidad. Pero todo ese día fue de estar tratando de improvisar sobre las rodillas el entendimiento de lo que estaba pasando y darnos cuenta sobre todo, yo me imagino que a Rafa le pasó lo mismo allá, darnos cuenta de que en ese momento estaba cambiando el mundo para siempre. Sí. Es que ese era el sentimiento y la pregunta es 10 años después, si ya nos cayó el 20, ya sabemos qué ha pasado. Yo siempre recuerdo esta anécdota fabulosa de Kissinger que va a ver a Mao Zedong y le pregunta: yo quisiera que usted me dijera cuál fue el impacto de la Revolución Francesa en la Revolución China, ¿no? Y le contesta Mao Zedong: todavía es muy temprano para saber eso. O sea, y me parece que da esta idea de los chinos milenarios, que la historia toma su tiempo, pero 10 años después, todavía es muy temprano para saber qué pasó. Pero hablando de anécdotas, justamente hay una anécdota también de un presidente de Estados Unidos, de George W. Bush, justamente con Hu Jintao, el presidente de China. En 2007 le pregunta George W. Bush a Hu Jintao: ¿qué le quita usted el sueño? Y Hu Jintao le contesta: a mí lo que me quita el sueño es tener que crear cada año 25 nuevos millones de empleos para los chinos. Y le contesta Bush: a mí me quita justamente el sueño el terrorismo internacional, me lo sigue quitando. Y entonces ahora, 10 años después, justamente con un Estados Unidos con mucho desempleo y donde realmente el poder del mundo se ha movido realmente de Norteamérica, de la Europa comunitaria a Asia, sobre todo a China, entonces realmente ahí estamos viendo que el desvío, yo así lo vería, el desvío, digamos, en la guerra contra el terrorismo del presidente Bush, este presidente Bush, que fíjate qué interesante, Leo, él en la campaña decía que iban a tener una política exterior humilde. O sea, no había claridad. En el año 2000, Estados Unidos elige a George W. Bush porque evidentemente el mundo se veía muy tranquilo, muy en paz. Y era de esta tradición aislacionista de los Estados Unidos, ¿no? De, mira, yo me voy a concentrar en la política interna, la política externa, salvo México, por cierto, que había esa cosa. Como gobernador de Texas, lo único que conocía, y además hacía énfasis en eso, era México. Y efectivamente, llega el 11 de septiembre y esta política exterior un poco desilvanada, sin ningún gran motivo, se toma mucha fuerza, y aquí la fuerza es bestial. Primero atacan a Afganistán, ya lo sabemos, y viene más adelante, justamente en 2003, el ataque a Irak, el gran desvío, yo diría, de la guerra, lo que les ha salido carísimo. Y yo te diría, 10 años después, Leo, después de... Hay un estudio de la Universidad de Brown que está hablando más o menos de que ha costado la guerra entre 3 y 4 billones de dólares. Billones en el español, castellano. O sea, trillones en inglés. 3 con 12 ceros. Así es. Hacia adelante. Ha habido 137,000 muertos en las intervenciones, sobre todo en Irak, Afganistán y también en Pakistán. Ha habido 6,000 soldados muertos. Entonces realmente los costos son carísimos, y un Estados Unidos que no se aprieta el cinturón para entrar a las guerras, sino que Bush le dice a las... Baja los impuestos. Sí, le baja el impuesto a los ricos y le dice a las amas de casa: tú sigue yendo al mall, que aquí papá gobierno, que aquí el Pentágono te va a defender. Entonces, un Estados Unidos que realmente se desvía, que no aprovecha ese cheque en blanco Bush que le da el pueblo de Estados Unidos después del atentado para decir: haz lo que tengas que hacer para que esto no se repita en Estados Unidos, y realmente dilapida ese cheque en blanco, no invierte en Estados Unidos, y hay una inversión brutal en la guerra contra el terrorismo. No les ha ido mal en eso, en 10 años no ha habido ataques a Estados Unidos, pero la verdad las cosas se desvía realmente el esfuerzo de Estados Unidos, y la falta de inversión en infraestructura, en educación, en muchos proyectos de investigación, no lo ha tenido Estados Unidos, y claramente estamos viendo cómo China y Asia se aprovechan de ese desvío de los Estados Unidos. Interesante lectura. A ver, Gabriel, 10 años después, ¿nos cayó ya el 20? Mira, Leo, yo creo que a muchos no les ha caído el 20, sobre todo en Estados Unidos, porque, como bien dice Rafa, se olvidaron de todo lo demás. Tuve oportunidad hace 2 días de estar con Condoleezza Rice en un evento con universitarios, y tuve la ocasión de platicar con ella y de entrevistarla frente al público, digamos, no para algún medio.
y tuvimos una larga conversación de casi una hora. Y una de las cosas que decía, y que también menciona en su autobiografía, es que a partir del 11 de septiembre, en la Casa Blanca, todos los días siguientes fueron 12 de septiembre. Es decir, que todos los días se despertaban pensando cómo le hacemos para que esto no se repita, cómo le hacemos para que esto no vuelva a sucedernos en nuestro territorio. Y yo creo que lo llevaron a un extremo en el que, por cuidar lo urgente, descuidaron lo importante. La cifra de lo que ha costado la pura guerra en Irak equivale exactamente al tamaño de la deuda pública de Estados Unidos hoy en día. Es de ese tamaño, el déficit que trae Estados Unidos es del tamaño de lo que le ha costado esa guerra, un poco para entender cuál ha sido el costo en términos absolutos. Y obviamente descuidaron sus alianzas con Europa, descuidaron sus intereses de largo plazo en Medio Oriente. No deja de ser una paradoja que hoy Irak sigue azotado por la violencia, por supuesto Afganistán en su peor momento, Pakistán, que era un aliado clave, bueno, al borde del precipicio, y que las revoluciones democráticas o no árabes, sí, todavía ahí hay un saldo que todavía no podemos decir, pero se dieron en lugares donde Estados Unidos no intervino, y afectando directamente los intereses estadounidenses. Un paréntesis nada más, porque se refieren ustedes dos a la buena disposición que tenía Bush para con México. Yo ahí tengo, antes del 11 de septiembre, yo no dudo de la buena disposición y de la buena química que hubo en aquel encuentro en el Rancho San Cristóbal con Fox, y la coincidencia, y mira, los dos usamos botas, y mira, los dos usamos cinturones de villa grandota, ¿no? Y mira, los dos somos rancherotes, y mira, los dos tenemos el mismo mal gusto para vestirnos. Bueno, pero semanas antes, un par de semanas antes, Colin Powell, que era el secretario de Estado, muy respetado, muy influyente, dio una larguísima entrevista a la revista Time, leo 5 páginas, en las que habló de toda su agenda, de todo el panorama del mundo, de todo lo que se proponía hacer. ¿Sabes cuántas veces mencionó a México? En 5 páginas. Ninguna. Pero no existía en la agenda, por lo menos pública, de Powell. No éramos un tema prioritario, éramos tal vez más un tema, pues hasta de política interior. Pero ese es el tema con Estados Unidos, Gabriel, que México nunca es parte de la agenda de política exterior. Somos parte de la agenda interna, somos parte, digamos, de migración, somos parte de deuda, somos parte de la cultura, somos parte de otras cosas. Una agenda, como llamamos en el argot académico, interméstica, que son los temas internos los que atraviesan. Y evidentemente, digamos, la buena voluntad de Bush, ahí te doy toda la razón, no llegó a nada porque efectivamente... Y lo del 11 de septiembre acabó. Digamos, si había, nunca lo vamos a saber. Yo tengo mis dudas porque, mira, al final del día, si realmente hubiéramos sido tan prioritarios, algo se hubiera logrado. Déjenme hacerle 2 preguntas, nos quedan 4 minutos y sí quisiera hacerles estas 2 preguntas. Primero, cuando los escucho, parecería que a los terroristas les fue bien en esto. O sea, que sí le dieron un golpazo a los Estados Unidos. Digo, en parte por la reacción de Estados Unidos, pero parecería que sí fue un atentado, no quiero decirlo así porque es horrible decirlo, pero exitoso para los intereses de los Estados Unidos, o sea, para mermar los intereses de los Estados Unidos. Desgraciadamente, Leo, así lo es. Digo, si Osama Bin Laden... Es horrible decir eso. Es horrible, es terrible. Sí. Pero si hoy Osama Bin Laden viviera, efectivamente, este desgaste de los Estados Unidos, este desvío de la guerra de Estados Unidos, lo que él quería es tener a Estados Unidos luchando justamente en territorios musulmanes, lo ha logrado. Y además, creo que lo peor es el odio y la falta de entendimiento entre Occidente y el mundo musulmán no se ha mejorado, se ha empeorado. Hay una encuesta muy reciente. Incluso con Obama. Bueno, es más, ahorita Obama en algunos países del Medio Oriente tiene menor popularidad que el presidente George W. Bush. Empezó muy bien con buenos discursos. Sí, en Egipto, ¿no? Pero esto ya se acabó completamente. Entonces, realmente, desde ese punto de vista han sido exitosos. El presidente Bush trató por ahí también de tener llevar algo de soft power, de cultura,
apertura, de ayuda a Medio Oriente, al mundo árabe, no lo ha logrado, y esto es terrible pensar que realmente, incluso cómo se entiende en Estados Unidos y cómo algunos republicanos, y te pongo el ejemplo de uno que está corriendo para la contienda republicana, Gingrich, que justamente ha hecho toda una cruzada por impedir el desarrollo de un centro musulmán en el sur de Manhattan. Se me hace algo realmente terrible que está pasando en Estados Unidos. Gabriel. Mira, me parece que Estados Unidos cayó en la trampa de Bin Laden y efectivamente fue desde ese punto de vista algo que pues, logró muchos de sus objetivos. El ataque tan es así que una amenaza anónima no corroborada de los últimos días puso con los pelos de punta a Nueva York y generó una alerta que obligó a que salieran el alcalde, el gobernador, la secretaria de Homeland Security de Estados Unidos, la Casa Blanca, a referirse al tema. Entonces, el miedo sigue ahí. La imagen de Estados Unidos en el mundo y la influencia real de Estados Unidos en el mundo hoy mucho menor. La imagen muy disminuida, pero además los intereses reales de Estados Unidos, su influencia en Europa, su influencia en Medio Oriente, el conflicto entre Israel y los palestinos, hoy más enredado que nunca, pero además Israel y Egipto, que eran los aliados clave de Estados Unidos en la región, Egipto hoy convulso, y en el caso de Israel, aislado. En el peor momento Israel de los últimos 30 años en términos de su aislamiento y su relación con los países de la zona. Entonces los intereses vitales de Estados Unidos están hoy mucho peor representados y no se le puede echar toda la culpa a Bush. Para ser justos también, a Bush le cayó literalmente una bomba encima. Obama generó una serie de expectativas y aquí sí hay un paralelismo entre Fox y Obama. Generó en el mundo una serie de expectativas como Fox lo hizo en México, que no ha podido cumplir. Bueno, ni siquiera tampoco internas, ¿no? Y el desencanto es enorme, ¿no? El desencanto... Enorme. Mira, todavía internas podríamos argumentar que le heredaron un desastre económico, pero en el mundo la verdad es que no han sabido utilizar ese soft power del que habla Rafael, ni la fuerza real estadounidense para avanzar sus intereses. Al final, Osama Bin Laden yo creo que murió, si tenía un poquito de sentido de la ironía, en el momento que se le dirigía la bala que le quitó la vida, de haber pensado, ¿no? Les gané. Pues muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Gabriel. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, de verdad, gracias por haber venido. Y hacemos una pausa y regresamos con esta cobertura del memorial del 11 de septiembre. Quédese aquí en Foro TV.